Le dijo que el embarazo era culpa suya y dio un portazo, pero un año más tarde, el CEO millonario se derrumbó de rodillas cuando la vio de pie junto a un cochecito triple lleno de 3 niñas pequeñas que tenían sus ojos azules. Elena nunca imaginó que una sola frase podría romperla tan completamente, ni que se repetiría en su mente con tanta brutal claridad durante meses después. Ella estaba en la puerta del ático de Lucas Herrera esa noche, apretando la prueba de embarazo positiva con dedos temblorosos, el latido de su corazón lo suficientemente fuerte como para ahogar los sonidos de la ciudad muy abajo. Había ensayado lo que le diría, lo había practicado frente al espejo del baño, se lo había susurrado a sí misma en el viaje en taxi. No esperaba que él cayera de rodillas de alegría o que la tomara en sus brazos como en las películas, pero había esperado en secreto un destello de dulzura en sus ojos, alguna señal de que el hombre que amaba todavía existía debajo de las capas de ambición y orgullo. En cambio, Lucas apenas miró la prueba. Su expresión no cambió, su mandíbula no se suavizó, ni siquiera se acercó. Él se quedó allí, alto, de cabello castaño, ojos azules, impecablemente vestido, mirándola como si le hubiera entregado un problema que resolver en lugar de una vida que habían creado juntos. Luego, con una voz tan carente de emoción que la atravesó, dijo: «Es tu culpa que te quedaras embarazada». Por un momento, Elena no reaccionó. Su cerebro se negó a atribuir significado a las palabras. Había escuchado crueldad antes, había escuchado juicios y decepciones de personas que apenas conocía, pero nunca de él, nunca del hombre cuya mano había sostenido, cuya risa había memorizado, cuya sonrisa una vez creyó que guardaba una calidez destinada solo para ella. Parpadeó, esperando que se corrigiera, que dijera que no lo decía en serio, que admitiera que le había salido mal. Pero él simplemente se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y sin mirarla ni una vez más, la cerró tan fuerte que el sonido resonó en sus huesos. El pasillo exterior estaba frío. Al ver su reflejo temblar en el espejo del ascensor mientras bajaba, Elena sintió la primera grieta extenderse por su pecho. Se abrazó a sí misma como si intentara evitar que su corazón se desmoronara allí mismo entre suelos de mármol y detalles dorados. No era solo rechazo, era desheredación. Un desgarro de todo lo que creía que habían construido. Salió a la noche sintiéndose ingrávida de la peor manera, como si la gravedad la hubiera soltado. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas, no por las lágrimas al principio, sino por la incredulidad. Vagó sin destino, sus pies moviéndose mucho después de que su mente se había congelado. Cuando finalmente llegaron las lágrimas, vinieron en olas calientes, imparables, humillantes, el tipo de sollozos que la dejaban sin aliento y vacía. Pasó los días siguientes atrapada entre náuseas, miedo y una pena que no sabía cómo manejar. Su teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje de él, ninguna llamada, ninguna disculpa. Nada. Era como si lo hubiera borrado, como si nunca hubiera existido, como si el niño que crecía dentro de ella no fuera más que una inconveniencia que él se negaba a reconocer. Elena intentó comer, pero la comida le sabía a cenizas. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar su voz. Intentó decirse a sí misma que no lo necesitaba, pero su mente seguía reproduciendo la calidez de él, abrazándola después de largos días. La comodidad tranquila de acostarse a su lado, la dulzura de la que estaba segura que él era capaz, dulzura que ya no sabía cómo encontrar. Una semana después, hizo su primera cita con el médico. Casi la cancela 2 veces. Cuando el monitor del ultrasonido cobró vida,
y el médico señaló el latido del corazón, algo dentro de ella cambió. Inhaló bruscamente. Sus ojos se abrieron ante el pequeño parpadeo que latía con determinación. Era surrealista, hermoso, frágil, aterrador. Lloró de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de asombro. Lágrimas de una promesa tomando forma. Pero la sorpresa no había terminado. En su siguiente cita, el tono del médico cambió, suave pero sorprendido. Elena, hay 2 latidos. Se le cortó la respiración. ¿2? Luego, casi inmediatamente después, espera, escucho un tercero. La habitación dio vueltas. Se le apretó el pecho. Miró la pantalla, tratando de comprender lo que estaba viendo. 3. 3 vidas. 3 pequeños corazones latiendo. 3 futuros atados al suyo. Esa noche se sentó sola en su cama, con las fotos del ultrasonido extendidas a su alrededor como piezas frágiles de una nueva realidad. Trazó sus formas con el dedo, susurrándoles suavemente, dejando que su desamor se mezclara con una abrumadora oleada de protección. «Sí, va a ser difícil», murmuró. «Pero ustedes son mías, y no dejaré que nadie las haga sentir no deseadas». El miedo aún se aferraba a ella, denso y pesado, pero debajo de él algo nuevo comenzó a crecer, una fuerza tranquila y temible que no sabía que poseía. Las palabras de Lucas resonaron en su cabeza. «Es tu culpa que te quedaras embarazada». Se llevó la mano al estómago, inhaló y dejó que la verdad se asentara dentro de ella como un voto. «Las llevaré, a las 3, incluso si tengo que hacerlo sola». Y con eso, Elena finalmente se permitió apartarse del hombre que le dio un portazo en la cara, y hacia las 3 pequeñas vidas que pronto se convertirían en todo su mundo. La nueva vida de Elena comenzó no con una decisión dramática, sino con una mañana tranquila y temblorosa, cuando se despertó con la luz del sol filtrándose por sus cortinas y se dio cuenta de que no podía quedarse, ni en Madrid, ni en el apartamento donde cada rincón susurraba su nombre, ni en ningún lugar que le recordara el portazo y el vacío que él dejó. Empacó lentamente, doblando ropa con manos temblorosas, deteniéndose cada pocos minutos cuando las náuseas la vencían o cuando el miedo la oprimía demasiado fuerte contra sus costillas. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba distancia, física y emocional, del mundo que la había rechazado tan fácilmente. Por la tarde había llamado a sus padres, reservado un billete de autobús y dejado el horizonte de la ciudad encogiéndose detrás de ella como una pesadilla que retrocedía. El pequeño pueblo donde vivían sus padres se sentía como un universo diferente. Calles anchas, tardes tranquilas, árboles viejos inclinándose sobre las aceras como guardianes. El aire olía a pino y a pan de una panadería familiar al final de la calle. La primera noche que pasó en su habitación de la infancia se sintió surrealista, como si hubiera entrado en una versión de sí misma que apenas reconocía. Sus padres eran amables, cuidadosos de no abrumarla con preguntas, ofreciéndole consuelo en forma de sopa caliente y mantas. Su madre le tocó suavemente la mejilla y dijo: «Estás a salvo aquí». Y Elena rompió a llorar sin previo aviso, porque no se había dado cuenta de lo profundamente que necesitaba esas palabras. El embarazo con 3 hijos se sintió como llevar el peso de un pequeño universo dentro de ella. Su cuerpo cambió rápida y drásticamente. Las náuseas matutinas no se limitaban a las mañanas, atacaban cuando les placía, dejándola pálida e inestable. Su vientre creció más rápido de lo que cualquiera esperaba, estirando su piel, tirando de su espalda, hasta que tuvo que sentarse cada 20 minutos.
Caminaba como si equilibrara un cuenco de agua, cuidadosa, deliberada, temerosa de que incluso respirar demasiado bruscamente perturbara el frágil mundo dentro de ella. A pesar de la incomodidad, se encontró acunando su estómago inconscientemente, susurrando frases tranquilizadoras, dejando que sus manos se demoraran en cada nueva curva. Sus padres intentaron ayudar en todo lo que pudieron. Su madre la acompañó a cada revisión, sujetándole la mano con fuerza cada vez que la expresión del médico cambiaba. Su padre, generalmente estoico, pasaba las tardes montando muebles de bebé, aunque Elena le recordaba que no sabía qué cuna usaría finalmente. No importa, gruñía, apretando tornillos, necesitarán algo. Su devoción silenciosa le brindó más curación que cualquier palabra. A medida que el embarazo se desarrollaba, la realidad de criar trillizos se hizo imposible de ignorar. Su médico le advirtió sobre complicaciones, parto prematuro, agotamiento, la tensión en su cuerpo. Elena absorbió la información sin pestañear, asintiendo como si se preparara para la batalla. Pero a veces, por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los bebés revoloteaban dentro de ella como pequeños peces nadando bajo su piel, se sentía abrumada por la magnitud de lo que se avecinaba. Imaginaba las noches sin dormir, la tensión financiera, el miedo de ser suficiente para 3 niños que dependerían enteramente de ella. Imaginaba hacerlo todo sola y se le apretaba el pecho por la ansiedad. Aún así, no buscó su teléfono. Se negó a llamar a Lucas. Se negó a darle otra oportunidad de herirla. Incluso cuando la soledad se posaba pesadamente sobre sus hombros, incluso cuando los bebés pateaban al unísono y deseaba tener a alguien con quien compartir el momento, permaneció en silencio. Su ausencia dolía, pero su presencia tenía el poder de destruirla de nuevo. Su embarazo se convirtió en el ritmo de sus días. Madrugadas, bebiendo té de hierbas y viendo salir el sol. Tardes, leyendo libros sobre el cuidado de recién nacidos hasta que se quedaba dormida por el agotamiento. Noches en las que se sentaba en el porche, envuelta en un cálido suéter, las manos apoyadas en su vientre, susurrando historias del futuro que quería construir, uno lleno de risas y seguridad, no de portazos y frases frías. Imaginaba a sus hijas con cabello castaño, rizado y ojos azules brillantes, corriendo por el jardín, riendo, tomadas de la mano, como suelen hacer los hermanos. Imaginaba verlas crecer y se preguntaba en quién se convertirían. Desconocidos en el pueblo comenzaron a reconocerla, la mujer embarazada que llevaba 3 vidas a la vez. La gente elogiaba su fuerza, ofrecía ayuda, traía guisos, donaba ropa de bebé usada. Una mujer del supermercado le dio un juego de mantitas a juego que había tejido ella misma. Elena les dio las gracias a todos con silenciosa gratitud, sorprendida de encontrar amabilidad en lugares que nunca esperó. Pero a pesar del apoyo, las noches eran las más difíciles. Acostada, despierta, sintiendo los movimientos y giros del bebé, Elena a menudo encontraba su mente divagando hacia Lucas. No porque lo extrañara, sino porque lamentaba la versión de él en la que una vez había creído. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de algo, si sabía que iba a ser el padre no de un hijo, sino de 3. Sospechaba que no. Se negó a pensar en lo que él merecía saber. A veces la ira estallaba, ardiente y aguda, al recuerdo de sus palabras. A veces la tristeza suavizaba su resolución, dejándola cuestionándolo todo. Pero cada vez que miraba las fotos del ultrasonido alineadas en su mesita de noche, su corazón se calmaba. Estos 3 pequeños corazones latiendo
Eran su propósito ahora. Eran su comienzo, su batalla, su futuro. Cuando entró en su tercer trimestre, su vientre era redondo, pesado y magnífico, estirándose contra sus vestidos como si llevara la luna. Su médico le advirtió que podría necesitar dar a luz antes de tiempo. Sus padres se prepararon para la posibilidad con una urgencia silenciosa. Elena misma trató de mantener la calma, respirando profundamente cada vez que el miedo amenazaba con abrumarla. En momentos de tranquilidad, colocaba sus manos sobre la curva de su vientre y susurraba: «Estoy aquí. No les fallaré». No sabía entonces cuánta fuerza aún necesitaría, cuántas lágrimas derramaría o cuán drásticamente su mundo volvería a torcerse. Todo lo que sabía era que había elegido a sus hijos mucho antes de que dieran sus primeras respiraciones. Y esa elección, firme, dolorosa, implacable, ya la estaba transformando en alguien más fuerte de lo que nunca creyó que podría ser. El parto de Elena comenzó en una tarde lluviosa, el tipo de tarde en que el cielo se sentía pesado y cercano, como si las propias nubes presintieran lo que se avecinaba. Había estado sintiendo contracciones intermitentes durante días, pero esta vez se agudizaron, tensando su vientre con un ritmo que no dejaba dudas. Su madre se apresuró a su lado en el momento en que escuchó la exhalación aguda de Elena, mientras su padre corría hacia el coche, incluso antes de que alguien mencionara el hospital. El mundo se sentía borroso mientras conducían por calles sinuosas. Las gotas de lluvia se deslizaban por el parabrisas como lágrimas apresuradas. Elena intentó regular su respiración, apretando la mano de su madre mientras otra ola de dolor la recorría, pero no podía dejar de pensar. 3 bebés, 3 vidas, 3 corazones vulnerables que dependían enteramente de su fuerza. En el hospital todo se movía demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Las enfermeras la guiaron a una sala de partos. Los médicos murmuraban sobre el trabajo de parto prematuro y el monitoreo fetal. Las máquinas parpadeaban con luces desconocidas. Elena se sentía abrumada, pero también extrañamente tranquila, como si un instinto más profundo hubiera avanzado para guiarla a través del caos. Se concentró en cada respiración, cada contracción, cada parpadeo de movimiento dentro de ella. Cuando el médico le explicó que, debido a la posición de los bebés, necesitaba una cesárea de emergencia, se le apretó el estómago por el miedo, pero asintió. No le importaba el dolor ni la cicatriz que llevaría por el resto de su vida. Solo le importaba que sus hijas sobrevivieran. La sala de operaciones era fría, brillante y estéril. Elena yacía en la mesa, su corazón latiendo mientras el anestesiólogo murmuraba palabras de consuelo, y su madre le acariciaba el cabello con dedos temblorosos. El tiempo se volvió extraño, estirándose y colapsando a la vez. No podía ver lo que los médicos hacían, pero sentía presión, tirones, movimiento, y escuchaba sus instrucciones susurradas. Por un momento temió que algo saliera mal, pero entonces, de repente, un pequeño llanto atravesó el aire. Un único lamento agudo, suave y feroz al mismo tiempo, el primer sonido que una de sus hijas hizo. Elena jadeó. Las lágrimas se le escaparon por las sienes y susurró: «Mi bebé, esa es mi bebé». Otro llanto siguió casi inmediatamente, luego otro. 3 voces distintas, 3 frágiles declaraciones de vida. Su corazón se sintió como si se hubiera abierto de nuevo, pero esta vez no por el dolor, por el asombro, un asombro crudo y abrumador. Aún no podía verlas completamente, pero las escuchaba, respiraba con ellas, las sentía en cada parte de su ser. Las enfermeras trabajaron rápidamente, controlando sus signos vitales,
envolviéndolas en pequeñas mantas y finalmente acercando a cada niña lo suficiente para que Elena pudiera verlas. Eran tan pequeñas, increíblemente pequeñas, sus rasgos delicados y perfectos. Las tres tenían mechones de suave cabello castaño y grandes ojos azules que parpadeaban lentamente bajo la luz intensa. Elena extendió su mano temblorosa y tocó el pie de la primera bebé que le acercaron. Sintió calidez, suavidad, vida. Se le cortó la respiración. Sus ojos se llenaron y susurró: «Hola, mi amor». Hizo lo mismo con las dos siguientes, susurrando sus nombres en su corazón aunque aún no los había pronunciado en voz alta. Clara, Elia, Jimena. Sintió un sentido casi sagrado de reconocimiento al mirar cada rostro, como si las hubiera conocido desde siempre, como si siempre hubieran sido parte de su alma. La recuperación fue dolorosa. La incisión le ardía con cada movimiento, y el agotamiento se le asentó en los huesos. Pero nada se comparaba con el momento en que las enfermeras le colocaron a los tres bebés en sus brazos a la vez. Estaba apoyada en almohadas, aún débil, pero cuando las niñas se acurrucaron contra su pecho, cálidas, pequeñas, respirando suavemente, sintió una fuerza que no sabía que poseía. Sus cabezas descansaban sobre su piel, sus dedos se curvaban como delicados zarcillos, sus cuerpos subían y bajaban con respiraciones somnolientas. Por primera vez desde aquella horrible noche en el ático, Elena se sintió verdaderamente completa. Miró a sus hijas, memorizando sus rostros, una con un pequeño remolino de cabello en la frente, otra con los ojos un poco más alertas, la tercera con una leve marca de nacimiento cerca de su oreja izquierda. Eran idénticas y, sin embargo, únicas. Eran un milagro tallado en tres pequeños cuerpos. Pero la maternidad comenzó despiadadamente rápido. A las pocas horas estaba alimentando a un bebé, mientras dos lloraban, luego cambiaba, luego consolaba, luego de alguna manera consolaba a las tres a la vez. Las enfermeras ayudaron, sus padres ayudaron, pero Elena insistió en hacer todo lo que pudiera ella misma. Quería que sus hijas conocieran su tacto, sintieran su calor, reconocieran su voz por encima de todas las demás. Cuando las enfermeras las llevaban para pruebas rutinarias, su corazón se retorcía dolorosamente y contaba los minutos hasta que cada una era devuelta a sus brazos. El sueño se convirtió en un lujo que ya no recordaba. Le dolía el cuerpo por la cirugía, le temblaban los brazos de sostener tanta vida frágil, y las lágrimas le picaban en los ojos cada vez que se preguntaba si sería suficiente. Pero cada vez que se inclinaba sobre sus cunas y veía tres pares de ojos azules parpadeando hacia ella, algo feroz se desplegaba dentro de su pecho, un fuego de madre, firme e inquebrantable. Una noche, unos días después de dar a luz, Elena finalmente se quedó sola con sus hijas mientras el ala del hospital se quedaba en silencio. Una suave luz de lámpara llenaba la habitación. Acercó sus cunas, colocando sus manos dentro de ellas para que cada niña pudiera sujetarse a uno de sus dedos. Apretaron instintivamente, pequeñas manos agarrando su piel con sorprendente fuerza. Elena soltó una risa temblorosa. Su garganta se apretó de emoción. «Están a salvo», susurró. «Les prometo que están a salvo, y yo estoy aquí, siempre aquí». Las niñas hicieron suaves arrullos en respuesta, y por primera vez, desde que dejó el apartamento de Lucas, hace tantos meses, Elena no sintió miedo del futuro, solo determinación, solo amor, solo una sensación de tranquila certeza de que cualesquiera que fueran los desafíos que se presentaran, los vencería por sus hijas. Esa noche se quedó despierta más de lo que debería, observando el ascenso y descenso constante de sus pechos, escuchando
la tranquila armonía de su respiración. Y mientras el amanecer pintaba el cielo exterior en suaves tonos de lavanda y oro, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. No por el dolor, no por la pérdida, sino por 3 pequeños milagros que ya habían capturado cada pedazo de su corazón. Los primeros meses de Elena en casa con las trillizas fueron un borrón de noches sin dormir, biberones alineados como pequeños soldados en la encimera de la cocina, y una constante, abrumadora mezcla de agotamiento y gratitud. Las niñas necesitaban ser alimentadas cada 2 horas, y como rara vez sincronizaban sus horarios, Elena a menudo dormía en fragmentos de 10 minutos que la hacían funcionar más por instinto que por energía. Aún así, se movía por cada día con una extraña y tranquila resolución, impulsada por un amor tan absorbente que eclipsaba el dolor constante en su espalda y la pesadez debajo de sus ojos. Sus padres la apoyaron tanto como pudieron, pero Elena insistió en ser ella quien sostuviera a sus hijas, las calmara y las acunara para que se durmieran. Se decía a sí misma que no estaba sola, pero la maternidad, especialmente la maternidad de 3, tenía una forma de hacer que incluso una habitación llena de gente se sintiera como una isla. Lentamente, aprendió el delicado ritmo de cuidar a 3 bebés a la vez. Clara prefería ser envuelta fuertemente y se quejaba a menos que su manta estuviera perfectamente colocada. Elia le gustaba dormir en el pecho de su madre, con las manitas acurrucadas bajo su barbilla. Jimena era la observadora tranquila, mirando a Elena con ojos azul profundo que parecían estudiar cada movimiento. Elena memorizó sus llantos, uno agudo, uno tembloroso, uno bajo e insistente, y cómo responder a ellos sin dudar. Llevaba diarios llenos de horarios, pesos, cantidades de alimentación y pequeñas notas sobre sus personalidades a medida que comenzaban a aparecer. Por la noche, cuando las 3 finalmente estaban dormidas, se sentaba entre sus cunas, escuchando su respiración, sacando consuelo del sonido incluso mientras su cuerpo pedía descanso. El dinero se convirtió en una preocupación constante. Los pañales desaparecían más rápido de lo que podía comprarlos, la leche de fórmula era cara y los controles médicos para trillizos prematuros eran frecuentes. Ella tomó trabajo remoto, escribiendo, editando, cualquier cosa que pudiera hacer con una mano mientras balanceaba a un bebé en la otra. A veces escribía mientras 2 niñas dormían en su regazo y una se acurrucaba en su hombro. Otras veces trabajaba hasta altas horas de la noche, luchando contra el agotamiento que nublaba su visión. Sus padres le ofrecieron ayuda financiera, pero Elena se negó a aceptar nada más allá del apoyo básico, decidida a construir estabilidad por sí misma. No quería que la ausencia de Lucas definiera sus vidas, ni quería que la caridad llenara el espacio que él dejó. A medida que pasaban los meses, las niñas se hicieron más fuertes, comenzaron a sentarse, a reír, a alcanzar juguetes y a jugar entre ellas de maneras que derretían el corazón de Elena. Compartían un vínculo instintivo. Cuando una lloraba, las otras 2 giraban la cabeza. Cuando una reía, las otras la seguían. Verlas interactuar se sentía como presenciar algo mágico, un universo de conexión que existía solo entre ellas. Elena a menudo se sentaba en el suelo y dejaba que las niñas gatearan sobre ella, sus pequeños dedos tirando de su camisa, sus ojos brillantes mirándola con una confianza que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Aún así, hubo momentos en que la soledad la envolvía como una manta fría. Noches en las que se sentaba en el sofá con un bebé en cada brazo y otro llorando en una cuna, y sentía que su fuerza flaqueaba,
Hubo tardes en que observaba a otras familias a través de sus ventanas, padres compartiendo la cena, parejas empujando cochecitos juntos, y se preguntaba si alguna vez tendría ese tipo de estabilidad. El recuerdo de las últimas palabras de Lucas la perseguía durante esas horas tranquilas, resonando a través de las paredes de su mente, hasta que se obligó a silenciarlas mirando a sus hijas, recordándose a sí misma que las había elegido de todo corazón. El punto de inflexión llegó inesperadamente durante una de sus visitas pediátricas de rutina. La doctora, una mujer mayor con manos amables y ojos cálidos, examinó a cada niña con movimientos expertos. Después de revisar sus pulmones, medir su longitud y pesarlas 2 veces para asegurarse, levantó la mirada hacia Elena. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo. Elena parpadeó sorprendida, no acostumbrada a recibir elogios por algo que se sentía como supervivencia. «¿Realmente lo estás haciendo?», continuó la doctora. «Los trillizos son difíciles. Los trillizos prematuros aún más. Algunas madres se agotan, algunas se derrumban, algunas se van. Pero tus niñas están prosperando. Eso significa que estás soportando más de lo que te corresponde. Y lo estás haciendo maravillosamente». Elena sintió que se le apretaba la garganta. Asintió, tragándose las lágrimas que no quería derramar en un consultorio médico. La validación la tocó profundamente, algo dentro de ella que no sabía que necesitaba curación. Por primera vez en meses se sintió vista no como una madre que luchaba, sino como una fuerte. De vuelta en casa, se movió por su día de manera diferente, con un poco más de confianza en sus pasos y un poco más de luz en su pecho. Ponía música mientras alimentaba a las niñas, bailaba por la sala de estar teniéndolas en brazos, reía libremente cuando ellas se reían de sus expresiones exageradas. Su agotamiento no desapareció, pero se hizo más fácil de llevar. A medida que las trillizas se acercaban al año, Elena comenzó a salir más, pequeños paseos al parque, visitas al mercado local, tardes en el centro comunitario donde se reunían otros padres. La gente miraba a menudo el cochecito triple, susurrando admiración o curiosidad, y algunos ofrecían ayuda para llevar bolsas o abrir puertas. Elena siempre aceptaba la amabilidad, pero mantenía su corazón protegido. No estaba lista para dejar que nuevas personas entraran profundamente. Todo su mundo giraba en torno a 3 niñas pequeñas y no estaba dispuesta a compartir ese mundo a la ligera. Pero la vida a menudo tiene sus propios planes, desarrollándose de maneras que sorprenden incluso a los corazones más fuertes. Y mientras Elena se instalaba en una rutina frágil pero constante, creyendo que había sellado cada grieta por la que su pasado podría deslizarse de nuevo en su vida, el destino preparó en silencio un momento que pronto desgarraría todo lo que ella creía haber cerrado. Porque en una fría mañana de invierno, con los copos de nieve flotando como plumas por el cielo gris, Elena empujaba el cochecito triple por una calle tranquila hacia la panadería que tanto le gustaba. No tenía idea de que, a la vuelta de la esquina, el pasado del que había escapado estaba a punto de chocar con su futuro de una manera que nunca podría haber predicho. Elena no notó nada inusual al principio. Estaba concentrada en las niñas, ajustándoles los guantes, metiendo sus mantas más cómodamente alrededor de sus piernas, quitando unos cuantos copos de nieve de las pestañas de Clara, mientras la niña la miraba parpadeando confundida. La puerta de la panadería tintineó detrás de ella cuando alguien salió y murmuró una disculpa educada mientras apartaba el cochecito. Su mente ya estaba avanzando, necesitaba pan, quizás algo de sopa para la noche,
y si las niñas se mantenían tranquilas el tiempo suficiente, incluso podría regalarse un chocolate caliente. Los pequeños consuelos lo eran todo estos días. Todavía no había levantado la vista cuando escuchó una voz familiar cerca. Estaba amortiguada por el aire frío y el zumbido de los coches que pasaban, pero era inconfundible. Una voz que una vez había conocido como su propio latido. Profunda, suave, segura. Una voz que una vez se había sentido como el hogar y luego como el eco de su peor dolor. Lucas. Su aliento se congeló antes que el resto de ella. Se sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor, la nieve, los coches, el parloteo distante. Los dedos de Elena se apretaron alrededor del asa del cochecito. Quiso, instintivamente, darse la vuelta, irse a algún lugar, a cualquier lugar, antes de que él la notara. No estaba lista para esto, no preparada, no protegida. Pero las niñas eligieron ese momento para reírse al unísono, atraídas por algo detrás de ella. Y eso fue todo lo que hizo falta. La conversación de Lucas se interrumpió a mitad de frase. El aire cambió. Lentamente, Elena levantó la cabeza. Y ahí estaba él, de pie junto a un SUV negro envuelto en un costoso abrigo de carbón, cabello oscuro salpicado de nieve, ojos azul eléctrico mirando el cochecito triple como si alguien acabara de rasgar el cielo. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó sin ruido en la nieve, olvidado al instante de caer. Su mirada se movió de un bebé a otro, luego al tercero, y Elena observó el momento en que la comprensión amaneció. Le golpeó como un golpe físico. Dio un paso hacia adelante, luego otro, su expresión desmoronándose por completo. Lo había visto seguro, enojado, despectivo, orgulloso, pero nunca lo había visto deshecho. «Elena». Su voz se quebró al pronunciar su nombre. «¿Esto son ellas?» Ella no se movió, no parpadeó. No se permitió suavizarse. La vieja herida dentro de ella parpadeó dolorosamente, pero mantuvo la espalda recta. «Sí», dijo, su voz baja, firme, practicada durante noches sin dormir para un momento que esperaba que nunca llegara. «Son tuyas». La palabra le golpeó con fuerza visible. Su respiración se entrecortó, sus hombros se encogieron y extendió la mano como si necesitara apoyarse en el cochecito, pero se detuvo a centímetros de tocarlo, como si temiera no tener derecho. Su mirada recorrió sus rostros de nuevo, deteniéndose en sus rasgos idénticos, en los suaves rizos castaños que asomaban por debajo de los gorros de invierno, en los inconfundibles ojos azules que coincidían con los suyos. «Dios mío», susurró, apenas audible. «¿3? Trillizas», respondió Elena mirándolas. «Tienen 1 año y medio». Soltó una exhalación temblorosa, el tipo que un hombre hace cuando todo lo que alguna vez creyó se derrumba bajo él. Su mandíbula se apretó, su garganta se movió y sus ojos se enrojecieron, no por el frío, sino por algo crudo y doloroso. «Nunca me lo dijiste», dijo con voz ronca. La risa de Elena fue suave, aguda y completamente desprovista de humor. «Lucas, me diste un portazo en la cara y me dijiste que era mi culpa. No querías saber nada de ellas o de mí». Sus hombros se tensaron. La vergüenza cubrió sus rasgos, profunda y sin filtrar. «Sé lo que dije. Recuerdo cada palabra, y las he repetido más veces de las que puedo contar». Elena sintió un destello de ira mezclado con algo más, quizás miedo, quizás una vieja herida que aún se sentía demasiado fresca. «Bien», dijo en voz baja, «quizás recordar es lo mínimo que te mereces». Él asintió, tragando con dificultad. «Tienes razón». El silencio se instaló entre ellos, pesado pero no vacío. Lucas se arrodilló lentamente junto al cochecito, bajando hasta quedar a la altura de los ojos de las niñas.
Ellas lo miraron con curiosidad, sus pequeñas respiraciones empañándose en el aire frío. Una de ellas, Elia, extendió la mano enguantada hacia él y el rostro de Lucas se arrugó. Se cubrió la boca con una mano como si intentara contener algo que se desprendía dentro de él. «Son preciosas», dijo suavemente, con voz temblorosa. «Son extraordinarias». A Elena le dolió el pecho ante la sinceridad en su tono. No estaba lista para perdonar. No estaba lista para abrir puertas que había pasado tanto tiempo sellando. Pero no podía negar que verlo mirar a sus hijas, realmente mirar, hizo que algo se moviera dentro de ella, pequeño y peligroso y cálido a pesar del frío. Lucas se obligó a mirarla de nuevo, con los ojos vidriosos. ¿Puedo saber sus nombres?» Ella dudó. El momento se estiró lo suficiente como para que una ráfaga de viento arremolinara nieve entre ellos. Luego, en voz baja, respondió: «Clara, Elia y Jimena». Él repitió los nombres en voz baja como si los grabara en su memoria. Otro silencio siguió, pero este era diferente, cargado de algo no dicho, algo que esperaba. «Elena», susurró finalmente. «Lo siento mucho». Ella se tensó, el calor subiendo detrás de sus ojos. Había soñado con escuchar esas palabras una vez. Había rogado al universo por ellas. Pero ahora se sentían demasiado tarde, demasiado frágiles, demasiado pequeñas en comparación con lo que había soportado. «No puedes reescribir el pasado», dijo, «y no puedes arreglarlo todo con una disculpa». «Lo sé». Lucas asintió lentamente, con dolor en los ojos. «Pero quizás puedo intentar ser alguien mejor ahora». Elena no respondió. No confiaba en sí misma para hablar. Su corazón se sentía enredado entre la ira, el dolor, el miedo y la chispa más débil de algo que aún no quería nombrar. Las niñas balbucearon, rompiendo la tensión. Jimena aplaudió. Clara intentó salirse de la manta. Elia le sonrió a Lucas con una dulzura que le hizo cerrar los ojos por un segundo, como si le doliera físicamente. Finalmente, Elena tiró del asa del cochecito y dio un paso atrás. «Necesito irme». Lucas se puso de pie, mirándola con una expresión que contenía tanto desesperación como contención. «¿Te volveré a ver?» Ella no prometió nada. No le debía nada. «Ya veremos», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se alejó, el cochecito triple rodando por la nieve, llevando a sus hijas, su fuerza, su futuro, mientras detrás de ella permanecía un hombre que acababa de darse cuenta de lo que perdió y lo que nunca había dejado de querer. Elena intentó fingir que el encuentro no la había sacudido, pero la verdad la siguió a casa como una sombra. Alimentó a las niñas, jugó con ellas en la alfombra de la sala, les leyó libros de cuentos, las acostó para una siesta. Sin embargo, cada momento de tranquilidad estaba lleno del recuerdo de Lucas arrodillado en la nieve, con los ojos abiertos y rotos, mirando a los hijos que no sabía que existían. Sus emociones se arremolinaban como una tormenta de la que no podía escapar. La ira se mezclaba con algo más suave, algo peligroso, algo que no quería examinar demasiado de cerca. Se dijo a sí misma que no le importaba si él se arrepentía de algo. Se dijo a sí misma que no lo quería involucrado. Se dijo a sí misma que él no merecía conocerlas, y mucho menos estar cerca de ellas. Pero su corazón, traidor y cansado, llevaba la imagen de Elia extendiéndose hacia él y la forma en que él casi se derrumbó bajo el peso de ese gesto inocente. A la mañana siguiente, Elena salió y encontró un pequeño paquete en su puerta. Sin nota, sin firma, solo una caja envuelta simplemente. Dentro había 3 juegos de guantes de invierno, hechos a mano
con diminutas iniciales bordadas, C, E, J. Junto a ellas había un modesto sobre que contenía una tarjeta de regalo para el supermercado local. No lujoso, no llamativo, nada que pudiera interpretarse como comprar perdón. Justo útil, considerado, ofrecido discretamente. Ella no necesitaba adivinar quién lo había dejado. Por un largo momento se quedó en la puerta, con las manos temblando ligeramente mientras miraba los regalos, sin saber si sentirse conmovida o enojada. Sus intentos continuaron, suavemente al principio, casi con cautela. No se presentó en persona, no forzó la conversación, no se impuso en sus vidas. En cambio, apareció en los bordes de sus días, siempre lo suficientemente cerca como para mostrar intención, nunca lo suficientemente cerca como para exigir reconocimiento. Ella lo vislumbraba al otro lado del parque, sentado en un banco lejano mientras las niñas jugaban, manteniendo su distancia, pero sin quitarles los ojos de encima. En el supermercado, una cajera mencionó en voz baja que alguien había pagado su pedido por adelantado. Lo mismo sucedió en la farmacia una semana después. Elena se sintió en conflicto, la gratitud mezclada con el resentimiento, y cada gesto amable tiraba de partes de ella que había tapiado cuidadosamente. Una tarde nevada lo encontró paleando la entrada de la casa de sus padres. No llevaba un abrigo o guantes elegantes, solo una chaqueta simple, el cabello cubierto de blanco, el aliento formando nubes en el aire frío mientras trabajaba. Ella salió al porche, con los brazos cruzados, el corazón latiendo por razones que no quería nombrar. Cuando él levantó la vista y la vio, se congeló como un adolescente culpable, atrapado haciendo algo prohibido. «No estaba tratando de molestarte», dijo con voz áspera. «A tu padre le ha estado doliendo la espalda. Pensé que podría ayudar». Elena dudó, dividida entre la admiración y el viejo instinto de protegerse. «No tenías que hacer eso». «Lo sé», respondió Lucas. «Por eso quería hacerlo». Ella no respondió, pero no lo ahuyentó, y eso solo se sintió como un cambio. Las niñas fueron las primeras en cerrar la brecha entre ellos. Los niños no tenían memoria de portazos o palabras duras. Todo lo que reconocían era la presencia. Una mañana, cuando Elena luchaba por levantar el cochecito triple sobre un bordillo helado, Lucas apareció a su lado sin previo aviso. No dijo nada al principio. Simplemente tomó el extremo delantero del cochecito, levantándolo suavemente, asegurándose de que ninguna de las niñas se agitara. Clara le gritó emocionada. Jimena aplaudió, y Elia extendió la mano de nuevo como si lo recordara de ese primer encuentro. A Elena se le apretó el corazón dolorosamente ante la vista. Lucas parecía estar luchando contra las lágrimas de nuevo, pero se mantuvo firme mientras decía: «¿Te importa si camino contigo un poco?». Cada parte de ella quería decir que no. Cada parte de ella estaba aterrorizada de decir que sí. Pero las niñas ya le estaban sonriendo, y su resolución se debilitó lo suficiente como para que ella asintiera una vez. Solo para un paseo corto. Caminaron en silencio al principio. Los únicos sonidos eran el crujido de la nieve bajo sus botas y el suave balbuceo de las niñas. Lucas no intentó llenar el silencio, no la bombardeó con disculpas, no las alcanzó a ellas ni a ella. Simplemente caminó a su lado, siguiendo su ritmo, mirando a las niñas con una mezcla de asombro y desamor. Después de varios minutos finalmente habló. «Elena, no espero el perdón. Ni siquiera espero una oportunidad. Solo necesito que sepas que lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que lamentaré ese momento por el resto de mi vida. Pero quiero ser alguien que ya no huye». Su voz se quebró en la última palabra. Elena sintió que algo se movía en su pecho. No el perdón,
Todavía no, sino un aflojamiento del nudo apretado que había llevado durante tanto tiempo. «No sé lo que quieres de mí», dijo en voz baja. «Quiero estar en sus vidas», admitió. «De cualquier manera que me lo permitas. Quiero ganarme tu confianza, incluso si lleva años. Y si algún día me dejas, quiero volver a conocerte. No de la forma en que era antes. No apresurado, no descuidado. Quiero conocerte de la forma en que debería haberlo hecho desde el principio». La respiración de Elena tembló mientras miraba al frente, incapaz de mirarlo. La verdad era pesada y dolorosa. Lo había extrañado una vez, profundamente. Lo había amado una vez, dolorosamente. Y ahora, al verlo roto, cambiando e intentando, no sabía qué sentir. «Estás diciendo cosas que son fáciles de decir ahora», susurró. «Pero no estabas allí cuando estaba aterrorizada, cuando no podía pagar la leche de fórmula, cuando no podía dormir. No fuiste tú quien sostuvo sus manos en la UCIN». «Lo sé», dijo Lucas suavemente, «y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo». Ella se giró entonces, finalmente encontrando sus ojos, y lo que vio allí la sobresaltó. No era encanto, no era derecho, no era orgullo, era vulnerabilidad, cruda y sin reservas, y algo que se parecía mucho a la devoción. El paseo terminó poco después, pero el momento permaneció dentro de ella, mucho después de que Lucas se fue. Por primera vez desde que nacieron sus hijas, Elena no se sintió completamente sola. No confiaba en él, todavía no, pero no podía negar que él ya había comenzado a reformarse en alguien diferente, alguien mejor. Las niñas durmieron profundamente esa noche, acurrucadas en sus pijamas a juego, y Elena se sentó a su lado, con el corazón lleno de pensamientos que no estaba lista para desentrañar. No sabía lo que depararía el futuro, pero algo le dijo que esto era solo el comienzo de la curación, del ajuste de cuentas, de la historia que nunca esperó que continuara. Elena nunca imaginó que la confianza, algo destrozado tan violentamente, podría comenzar a reconstruirse en una serie de momentos pequeños, casi invisibles. No sucedió de ninguna manera grandiosa. No hubo confesiones dramáticas ni gestos radicales que borraran el pasado. En cambio, el cambio llegó en incrementos silenciosos, en el espacio entre días ordinarios, en la gentil persistencia de un hombre que intentaba reescribir quién era sin pedir nada a cambio. Lucas comenzó a aparecer de maneras que Elena no esperaba. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario los días que sabía que ella llevaba a las niñas allí a jugar. Nunca se quedó cerca. En cambio, se mantuvo a una distancia respetuosa, organizando juguetes, apilando esteras, limpiando derrames, mezclándose con el fondo como un guardián silencioso. Sin embargo, las niñas siempre lo notaban. Clara caminaba hacia él con pasos decididos. Elia levantaba los brazos para que él la recogiera, y Jimena mantenía sus ojos fijos en él con una curiosidad estudiosa que lo hacía sonreír a pesar de sí mismo. Al principio, Elena intentó intervenir rápidamente, guiando suavemente a las niñas de regreso hacia ella, insegura de cuánta cercanía podía permitir. Pero con cada visita, vio que Lucas no daba por sentado el afecto de sus hijas. Cada vez que una de las niñas lo alcanzaba, él miraba a Elena primero, buscando permiso, buscando la seguridad de que no estaba invadiendo. Su contención suavizó algo dentro de ella, un lugar protegido que durante mucho tiempo se había preparado para la decepción. Una mañana en el centro, mientras las niñas caían en una pila de coloridos bloques de espuma, Clara resbaló y se golpeó la cabeza. El sonido de su llanto cortó el aire. Elena se lanzó hacia adelante, pero Lucas ya estaba allí. Recogió a Clara suavemente,
murmurando tranquilas palabras de consuelo mientras su pequeño cuerpo temblaba. No se asustó, no torció el gesto, simplemente la sostuvo con una ternura que no necesitaba palabras. Clara apretó su rostro contra su cuello, sollozando suavemente, sus pequeñas manos agarrando su cuello. Elena llegó segundos después, sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. Ella esperaba que Clara la alcanzara inmediatamente, pero la niña mantuvo sus brazos enganchados alrededor de Lucas, acurrucándose más profundamente en su hombro mientras él frotaba círculos lentos en su espalda. Lucas miró a Elena, el pánico parpadeando en sus ojos como si temiera que ella malinterpretara el momento. «Lo siento», dijo en voz baja. Ella se resbaló antes de que pudiera. Elena negó con la cabeza. La escena ante ella, su hija aferrada al hombre que una vez amó, el hombre que la había roto, la golpeó con una fuerza que no esperaba. Clara confiaba en él. No por algo que había hecho en el pasado, sino por quien se estaba convirtiendo en ese momento. «Está bien», susurró Elena, su voz más suave de lo que pretendía. «Se siente segura contigo». Lucas parpadeó y por un momento pareció que podría romperse por completo. Sostuvo a Clara un poco más fuerte, bajando la frente hasta la de ella mientras la niña sorbía. Elena los observó, algo cálido y frágil floreciendo en su pecho, algo que quería proteger y temer al mismo tiempo. Durante las semanas siguientes, Lucas se deslizó cautelosamente en su rutina. Caminó con ellas al parque, siempre llevando una bolsa extra de bocadillos y agua, como si hubiera memorizado cada necesidad que 3 niños pequeños podrían tener. Aprendió a qué niña le gustaban los arándanos, cuál prefería los pretzels y cuál solo bebía de la taza rosa. Empujó el cochecito por colinas empinadas sin que se lo pidieran. Sostuvo paraguas sobre ellas cuando llovía. Se quedó hasta tarde en el centro cuando notó que Elena estaba abrumada, ofreciendo ayuda silenciosa sin hacerla sentir inadecuada. Las niñas lo adoraban. Gritaban de emoción cuando lo veían acercarse. Sus pequeños pies golpeaban el suelo mientras corrían hacia él. Él las levantaba fácilmente, una en cada cadera, otra sobre sus hombros, riendo a pesar del peso de ellas, aunque Elena podía ver la tensión en sus brazos. Pero nunca se quejó. Parecía casi agradecido por la carga. Gradualmente, Elena comenzó a dejarlo entrar, no completamente, no sin dudar, pero lo suficiente como para reconocer que ya no era el hombre que le había dado un portazo en la cara. Una tarde, después de un largo paseo, se encontró invitándolo a la casa de sus padres a tomar té, no por obligación, sino por una tranquila y tentativa voluntad de compartir espacio con él. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras las niñas dormían la siesta. El vapor subía de sus tazas. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era cálido, reflexivo, lleno de preguntas tácitas que ninguno de los dos se apresuró a responder. Lucas finalmente rompió la calma con una confesión, dicha tan suavemente que Elena casi se la pierde. «Quiero merecerlas». Ella levantó la vista lentamente encontrando sus ojos. «Ellas ya creen que lo haces». Él negó con la cabeza. «Ellas aman fácilmente, no saben lo que hice». Elena tragó, su pecho se apretó con viejo dolor. «Sé lo que hiciste, lo recuerdo todo». «Desearía que no lo hicieras», susurró. Su voz era cruda, despojada de ego, despojada de excusas. «Pero sé que desear no cambia nada. Todo lo que puedo hacer ahora es mostrarte, mostrarles quién estoy tratando de ser». Elena no respondió de inmediato. No confiaba en las palabras tanto como antes. Había aprendido que las promesas podían romperse tan fácilmente como el aliento, pero el hombre, sentado frente a ella,
con las manos envueltas alrededor de una taza, los ojos cansados pero sinceros, no era el hombre que se había ido. Este hombre las estaba eligiendo todos los días, pieza por pieza, sin expectativas ni presión. Más tarde esa semana, mientras la noche se asentaba en el cielo en suaves tonos púrpuras, Elena se encontró sentada junto a Lucas en un banco del parque, mientras las niñas se perseguían en círculos risueños. Él seguía mirándola de reojo, como si intentara leer sus pensamientos, pero ella permaneció en silencio, concentrada en la vista de sus hijas tropezando por la hierba. Después de un largo silencio, finalmente dijo: «Nunca pensé que estarías aquí». Él exhaló lentamente. «Nunca pensé que merecía estarlo». La honestidad en su voz le apretó la garganta. Ella desvió la mirada, insegura de cómo responder, insegura de cómo navegar por el paisaje frágil y cambiante entre ellos. No estaba lista para perdonarlo, no del todo, pero tampoco estaba dispuesta a negar lo que se estaba desarrollando, algo tierno, algo frágil, algo real. Las niñas corrieron hacia ellos entonces. Las tres subieron al banco con su habitual determinación caótica. Clara se acomodó en el regazo de Elena, Elia se encajó entre ellos y Jimena se subió directamente a la rodilla de Lucas, apoyando la cabeza en su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. Elena observó el momento, observó con qué naturalidad la sostenía, con qué suavidad equilibraba a Jimena con un brazo mientras limpiaba la nariz de Elia con el otro. Una calidez se extendió por ella, lenta pero constante, al darse cuenta de algo que no se había atrevido a admitir. Sus hijas no solo lo amaban, lo necesitaban, y tal vez, aunque no estaba lista para decirlo en voz alta, ella también, de una manera diferente, una manera más profunda que todavía tenía demasiado miedo de explorar. Sin embargo, una cosa era cierta. El hombre que una vez creyó incapaz de amar estaba demostrando día a día que tenía más que dar de lo que ella jamás imaginó. Y Elena estaba empezando a preguntarse si dejarlo volver a sus vidas no era un riesgo, sino el primer paso hacia algo que pensó que había perdido para siempre. Elena no esperaba que el cambio final ocurriera en una tarde ordinaria, pero la vida rara vez seguía el momento que ella anticipaba. Era principios de primavera, el aire todavía fresco, pero lleno del olor a tierra descongelada, y había llevado a las niñas al parque donde les encantaba pasear entre los árboles en ciernes. La luz del sol brillaba sobre parches de hierba, y las niñas caminaban persiguiendo burbujas que Lucas creaba con una varita gigante que había traído, uno de esos juguetes simples que las hacía gritar de alegría. Elena observaba desde un banco cercano, con los brazos cruzados, dejando que la escena se asentara en su corazón como algo que no estaba segura de merecer presenciar. Lucas se veía diferente estos días, más suave en algunos aspectos, más fuerte en otros. Se reía fácilmente con las niñas, se arrodillaba cuando le tiraban del abrigo, las cargaba incluso cuando sus brazos estaban cansados y respondía a sus balbuceos con una paciencia que había creído imposible para él. No estaba fingiendo. Ella podía verlo ahora. Su transformación no era una actuación, era una verdad que se desarrollaba lentamente, capa por capa, moldeada por el remordimiento, la determinación y un amor que una vez había sido demasiado ciego para reconocer. Después de casi una hora, el viento cambió y un escalofrío se coló en el aire. Elena llamó a las niñas, planeando ir a casa antes de que se pusieran irritables. Clara corrió primero, luego Elia, pero Jimena se quedó atrás, distraída por un grupo de narcisos cerca del camino. En un momento estaba caminando hacia ellos, y al siguiente tropezó con fuerza,
Su grito atravesó el parque tranquilo. Elena salió disparada del banco, pero antes de que ella la alcanzara, Lucas ya estaba allí. Levantó a Jimena en sus brazos, presionándola contra su pecho con un pánico en sus movimientos que reflejaba el propio corazón de Elena. El lamento de Jimena cortó la quietud, tembloroso y dolorido, y el rostro de Lucas cambió instantáneamente. Su miedo era crudo, sin reservas, del tipo que venía de amar a alguien con una profundidad que no podía ocultar. La sostuvo con fuerza, meciéndola suavemente, susurrando: «Está bien, cariño, te tengo. Estás a salvo». Jimena se aferró a él, pequeños dedos clavándose en la tela de su abrigo. Sus gritos se suavizaron lentamente. Elena los alcanzó, sin aliento, pero Jimena no la alcanzó a ella, no de inmediato. En cambio, hundió su rostro más profundamente en el hombro de Lucas, su pequeño cuerpo temblando mientras se apoyaba en la seguridad que había elegido. Elena se congeló. El momento la golpeó como una ola. Esto no se trataba de preferencia o conveniencia. Esto era confianza. Confianza ganada durante meses de consistencia, paciencia y presencia. Jimena finalmente permitió que Elena la tomara, pero la imagen de las manos temblorosas y el rostro abatido de Lucas permaneció grabada en la mente de Elena. Caminaron a casa juntos después, las niñas agotadas y tranquilas, acurrucadas en el cochecito. Lucas caminaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, los ojos fijos en el suelo. Parecía conmocionado, como si esa única caída hubiera abierto cada miedo que había llevado desde la mañana en que descubrió que era padre. Cuando llegaron a la casa de sus padres, Elena se giró hacia él antes de que tuviera la oportunidad de retirarse. «¿Quieres entrar un rato?». Él asintió en silencio, y juntos llevaron a las niñas adentro. Sus padres estaban fuera por la noche, dejando la casa inusualmente tranquila. Elena instaló a las niñas en la sala de estar con juguetes y mantas suaves, mientras Lucas se demoraba cerca de la puerta, casi inseguro de dónde pertenecía. «Puedes sentarte», dijo ella suavemente, señalando el sofá. Él dudó solo un momento antes de sentarse, los codos apoyados en las rodillas, mientras observaba a las niñas con una ternura que tiraba de cada parte frágil de ella. Elena se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia como calidez irradiando a través del aire. Después de unos minutos de silencio, finalmente habló. Cuando Jimena se calló, algo dentro de mí simplemente hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Pensé que había perdido mi oportunidad de protegerla antes de que me conociera, y hoy se sintió como perderla de nuevo. Elena escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. «Sé que nunca podré borrar lo que hice», continuó, con voz ronca de arrepentimiento. «Y sé que no merezco el perdón simplemente por aparecer ahora. Pero quiero pasar cada día ganándome el derecho de estar en sus vidas, y si me dejas, en la tuya también». El aliento de Elena flaqueó. Ella lo miró fijamente, tratando de comprender el peso de lo que estaba diciendo. No estaba pidiendo una relación por culpa. No esperaba aceptación inmediata. Estaba ofreciendo vulnerabilidad, compromiso y verdad, cosas que una vez le había rogado que mostrara. «Me lastimaste», dijo suavemente. La admisión temblaba en su pecho. «Me lastimaste de una manera de la que no pensé que me recuperaría. Y no puedo fingir que el pasado no sucedió». Él asintió, con los ojos firmes incluso cuando el dolor parpadeaba a través de ellos. «No te pediría que lo hicieras». Pero Elena exhaló lentamente. Su mirada se dirigió hacia las niñas. Estaban sentadas en un grupo apretado, compartiendo juguetes,
ocasionalmente mirando a los adultos como si comprobaran que todo estaba bien. Te aman, te buscan, y ya no puedo ignorar eso. Lucas tragó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y tú? ¿Me buscas a mí? La pregunta se instaló pesadamente entre ellos. Elena cerró los ojos, dejando que la verdad se elevara a través de los miedos que había enterrado. Recordó el portazo, las lágrimas, la soledad, pero también recordó la forma en que él cargó a Jimena en la nieve. Los regalos silenciosos, el paleado, la risa que trajo a la vida de las niñas. Ella recordó al hombre que solía ser y al hombre en el que se estaba convirtiendo. Cuando abrió los ojos, su voz era firme. No sé a dónde va esto. No sé cómo reconstruir algo que se rompió tan profundamente. Hizo una pausa. Su corazón latía con fuerza. Pero ya no tengo miedo de intentarlo. La respiración de Lucas tembló. Elena lo vio. El momento en que la esperanza que había guardado con tanto cuidado se abrió paso a través de la superficie. Él extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse. Cuando sus dedos rozaron los de ella no se movió. Sus manos se entrelazaron de una manera que se sintió tentativa, frágil, pero real. Las niñas lo notaron primero. Jimena caminó hacia ellos, colocando su pequeña mano sobre las manos unidas, como si sellara el momento con su propia aprobación silenciosa. Clara la siguió, luego Elia, apilándose en sus regazos con risitas y calidez. Lucas las envolvió con un brazo instintivamente, con los ojos brillantes, por la emoción que ya no intentaba ocultar. Elena miró a sus hijas, luego al hombre a su lado. Sintió el peso del pasado, sí, pero también sintió la promesa de algo nuevo, algo reconstruido a partir de la verdad, en lugar de la ilusión. Apoyó ligeramente la cabeza en el hombro de Lucas, permitiéndose descansar allí por primera vez en años. Y en ese simple y suave gesto, ella lo supo. Este no era el final de su historia. Era el comienzo de la vida que pensó que había perdido. Una vida donde el amor no venía en ráfagas de perfección, sino en pequeños y constantes actos de elegirse mutuamente una y otra vez.